Buenas tardes, Dios te continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Grande. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Verdad. Estamos abiertos a debates como la Odisea terminó, la 7 de los 7 sellos, las 7 copas, etc. También pueden comunicarse con nuestro número de teléfono más 58 0424 663 0482. Vamos a estar pasando al pastor Melvin, quien nos estará dando un saludo y una bienvenida. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, que nos ha dado a los hombres, otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra sea en el nombre del Señor Jesucristo. Y el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 1:21 dice que nombre que se nombre en este siglo y en los siglos venideros. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. El pastor Melvin nos estará dando, como de costumbre, un breve resumen de todos los temas que se han venido desarrollando. Bueno, como siempre hacemos, ¿verdad? Un análisis de lo que Dios habló a través de su santo profeta, ¿verdad? En la exposición de las edades, ¿verdad? Dicen que las edades es como una explosión de una vela romana, que después de las edades vendrían los sellos, y que después de los sellos venían las trompetas, y después de las trompetas las copas. Vemos que Dios, ¿verdad? En simplicidad y en humildad, Dios nos ha venido aclarando espiritualmente la vida espiritual, abriéndonos los ojos espiritualmente para que entendamos. Espiritualmente ver es entender, ¿verdad? Y oír espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice: oyendo no ven y oyendo no oyen. No entienden. O sea que el oído aquí, Dios está hablando de un oído espiritual. Un oído espiritual en Mateo 13:16 dice: viendo no ven y oyendo no oyen. Oír es entender y ver es entender. Entonces vemos que las edades de verdad son siglos espirituales y que están mencionadas en Apocalipsis. Vemos en Apocalipsis 1:20 el misterio de las 7 estrellas que ha visto. Las estrellas son simbolismo, ya sabemos que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, simbólicamente y se lee poéticamente, ¿verdad? Pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Tiene que ser Dios mismo mostrando, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Verdad? El oído natural, el ojo natural no lo puede entender, porque ahí mismo en 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para eso no cura, porque no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces tiene que ser Dios el maestro, como dice Isaías 54:13, dice: todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces el hombre de Dios es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El entendimiento aquí, el entendimiento espiritual de las cosas espirituales. Y vemos que después de las 7 edades, como dice en Apocalipsis 2:1, ¿verdad? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es un ángel terrenal, como lo fue el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo después de Cristo, del 53 al 170, ¿verdad? El mensajero que Dios trajo a la escena para nosotros los gentiles fue el apóstol Pablo. El Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, ¿verdad? 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 3:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Y Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Grande. 7 mensajeros, 7 ángeles, que 7 ángeles, ¿verdad? Espirituales, ¿no? 7 ángeles espirituales que Dios ha traído a la escena, que eran 7
mensajeros terrenales, ¿verdad? Que Dios trae a la escena, 7 estrellas, ¿ve? Pero ellos vienen del cielo, todos los mensajeros de Dios vienen del cielo, son enviados del cielo, aun cuando son ángeles terrenales fueron enviados del cielo, porque todos los ángeles son enviados de Dios. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, nos viene hablando, ¿verdad?, de lo que son las 7 etapas. El hermano Braja dice son siglos espirituales, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, nos manda, como dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vemos que Dios, ¿verdad?, nos manda a escudriñar las escrituras, y vemos que las edades son siglos espirituales para nosotros los gentiles. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros en los gentiles espiritualmente, ¿verdad? Y vemos que después de las edades vienen los sellos. Apocalipsis 6:1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿verdad? Apocalipsis 6:2 dice: ven y mira, ¿verdad? Ven y mire, aquí un caballo blanco, ¿verdad? Ahí estaba el primer sello. El segundo sello, Apocalipsis 6:3, ven y mire un caballo bermejo, que significa rojo, ¿verdad? Y Apocalipsis 6:5 dice: ven y mira aquí un caballo negro, que significa la economía mundial, ¿verdad? El primer caballo engaño, el caballo blanco. Apocalipsis 6:3, el caballo bermejo rojo, política, persecución. Apocalipsis 6:5, el caballo negro, economía mundial. Y Apocalipsis 6:7, ven y mire aquí la muerte, y el alde le sigue, ¿no? Vemos estos 4 caballos, estos 4 bestias, ¿verdad?, que significa poder. Dios combate estos 4 caballos con la unción de león, el caballo blanco, la unción del becerro colombo, el caballo blanco, el león, Pablo, ¿verdad?, la unción de león. El caballo rojo Dios lo combate con la unción del becerro, que fue Colombo. El caballo negro Dios lo combate con la unción del hombre, que fue Martín Lutero. Y la muerte Dios la está combatiendo con la unción del águila, que fue el hermano William Mario Branham. Entonces vemos que estas 4 unciones de Apocalipsis 4:7 combaten estas 4 bestias. Bestia significa poder, ¿verdad? Y se han venido desarrollando los sellos. Apocalipsis 6:9, ven y mire, ya no dice ya ven y mire, sino que dice las almas bajo el altar, ¿verdad? Que Dios, a través del hermano Braja, eran judíos, ¿verdad? Las almas bajo el altar son judíos, ¿verdad? El 5.º sello y el 6.º sello es la gran tribulación, Apocalipsis 6:12, y el 7.º sello es Apocalipsis 10:1 y Apocalipsis 8:1, ¿verdad? Que es el mismo Señor descendiendo. Apocalipsis 10:1 dice: vi descendiendo del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Dios traía todos los misterios, se lo dio al ángel terrenal, que era William Mario Branham, Apocalipsis 10:7, sino que nos dio de la voz del 7.º ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios ha enviado un profeta para revelar todos los misterios para el tiempo del fin. Vemos que después de los sellos, ¿verdad?, vienen las trompetas son disturbios políticos. Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra hasta el día de hoy. Podríamos decir desde allá de Egipto, ve Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Vemos la primera trompeta, Apocalipsis 8:7, ¿verdad? Apocalipsis 8:8, la segunda trompeta, Apocalipsis 8:10, la tercera trompeta, Apocalipsis 8:12, la cuarta trompeta, Apocalipsis 9:1, la quinta trompeta. El hermano Braga dice que la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, ¿verdad? La sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Y vemos que ahí está las trompetas, ¿verdad? En Apocalipsis 8:7 al 12, Apocalipsis 9:1 y Apocalipsis 9:13, y vemos la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. Ve, ahí está Apocalipsis 11:14, dice: aquí el primer ay, el segundo ay pasó, aquí pronto el tercer ay y la tercera guerra mundial, ¿verdad?, que ya comenzó. Vemos países proféticos como Rusia, como Israel, ¿verdad? Mateo 24:31 dice: aprender de la higuera, Israel es la higuera, ¿verdad? Cuando su rama está en tierra, ahí está Israel bombardeando a Gaza, ahí está el rey del norte, que es Rusia, bombardeando Ezequiel 38, Nabucodonosor de este tiempo, Daniel 2, Jehú de este tiempo, Segunda de Reyes 9:30, ¿verdad? Rusia,
es látigo para la Iglesia Católica, es látigo para la Iglesia Católica y para las denominaciones, como dijo Dios a través de su santo profeta, que Dios ha levantado el comunismo con un propósito, ¿no? Entonces vemos que ahí están las trompetas, ¿verdad? Que son disturbios y guerra, Dios lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, ¿verdad? Y ahí está Dios en simplicidad, en humildad. Dios se cumple hoy, Osea 6:2, ¿verdad? Después de 2 días le daré vida, después de 2000 años, porque para Dios un día, como dice 2 de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años. Salmo 94 dice, para el Señor un día es como el día de ayer que pasó. Entonces vemos que, ¿verdad? Dios, ya Israel está instalado en su tierra. Ahí en Israel están los 144.000 de Apocalipsis 7, ¿verdad? Los 144.000 que en esta guerra de ahorita podrán matar muchos israelitas, pero esos 144.000 todavía no podrán tocar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque es la profecía que Dios ha traído a través del profeta, y es Dios, ¿verdad? Lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Vemos que en la séptima trompeta, ¿verdad? En Apocalipsis 11:15, entran 2 profetas para Israel. Dios está purgando las vírgenes falsas, está purgando la tierra, está purgando los 144.000. Entra el milenio, entra el tercer año en su plenitud. Apocalipsis 16:16, la guerra Armagedón, ¿verdad? Armagedón. Vemos que ahí entra en su plenitud, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Lidiando en la séptima trompeta, se cumple el 6º sello. Ve, en la séptima trompeta entra Dios velado en 2 profetas, en Moisés y en Elías, Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Lo mismo que hizo Dios aquí con un profeta, porque en el hermano Branham estuvo el ministerio de Moisés y estuvo el ministerio de Elías. Ve, también eso, aquí un hombre, allá pasan en 2 hombres. Entonces se cumple para Israel. Dios pasa a lidiar espiritualmente con Israel. Dios pasa a lidiar espiritualmente con Israel. Vemos que después de las trompetas, ¿verdad? Vienen las plagas. Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 15:8, ¿verdad? Habla de las 7 plagas que las traen los 7 ángeles, ¿verdad? Y vemos que después de las plagas, Apocalipsis 16, vemos las copas de ira de Dios, ¿verdad? Que son los mismos. Esto va entrelazado y va paralelo. Esto va entrelazado y paralelo. Las redades, los sellos, las trompetas, las plagas, las copas. Apocalipsis 16:1 vemos las copas, ¿verdad? Apocalipsis 16:2 vemos la primera copa de ira, ¿verdad? Apocalipsis 16:3 la segunda copa. Apocalipsis 16:4 la tercera copa. Apocalipsis 16:8 la cuarta copa. Apocalipsis 16:10 la quinta copa. Apocalipsis 16:12 la sexta copa, y Apocalipsis 16, verso 17, la séptima copa. Copa soberana de Dios sobre las naciones, ¿verdad? Y cada vez que Dios enviaba uno de estos mensajeros, el que eran juicios temporales, el que lo aceptaba la bendición, y el que lo rechazaba recibe los juicios de Dios temporalmente. Entonces vemos que después de las copas, ¿verdad? Vemos los 7 truenos. Apocalipsis 10:3, los 7 truenos, hermano dice, son los 7 sellos, ¿verdad? Dios revelándole a un pueblo con percepción profética los 7 sellos, ¿verdad? Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a un pueblo con percepción profética para que avance, para que profundice, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es lo que Dios le está mostrando a un pueblo, cosas grandes y ocultas que no conocemos y que Dios se la está revelando a la manada pequeña. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestros hijos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, primeramente, hermano Merry, por este resumen que de las profundidades que nos está trayendo para el tiempo del fin. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué muchos hermanos no creen que la piedra de corona ha descendido? Bueno, por falta de revelación, ¿no? Primeramente, y que la piedra de corona, muchos hermanos la agarran miedo porque dicen que la piedra de corona es William Soto Santiago, que es Félix Cocú, y así, pero salió mucho diciendo que la piedra de corona son ellos, no, pero si leemos la Biblia, ¿verdad? Con tan solamente leer Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces la piedra de corona, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él desciende en 1963 para revelar todos los misterios, y la piedra de corona, ahí mismo en Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, cabeza
en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto, a la pirámide. ¿Ves? Entonces es por falta de revelación, porque solamente pueden ver que el Señor descendió en 1963 los que tengan revelación. Aún ellos ven la fotografía, ¿verdad?, que fue en la revista LAI, apareció en muchas revistas. Aquí en Venezuela, cuando existía el Panorama, el regional, también salió la fotografía, ¿no? Esa fotografía aún la gente la ve y no la entiende, ¿no? Porque viendo no ven y oyendo no oye. Pero la novia sí ve la fotografía del novio, ¿no? Porque ella la ve por revelación. Por eso Pablo dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman. Porque los ojos espirituales y los oídos espirituales no son de ahorita, son desde antes de la fundación del mundo, que solamente un pueblo con percepción profética puede entender también que Dios, ¿verdad?, Dios ha enviado 5 veces el Espíritu, en sí 4 veces el Espíritu del profeta Elías sobre la tierra. En primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segunda de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo, la segunda vez que vino. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17, dice que el Espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, lo que el mundo no quiere creer. Malaquías 4:5, y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día ardiente, antes que venga el día, ¿verdad? Dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces, muchas las denominaciones dicen: no, ese era Juan el Bautista. No pudo haber sido Juan el Bautista, porque si no la Biblia está errada. Porque cuando la predica de Juan el Bautista, el mundo no se acaba en candela. Y ahorita, cuando el cuarto día viene a la tierra, es que el mundo se va a acabar en candela. Y la quinta vez que viene, Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías, ¿ves? Pero ya no es para nosotros los gentiles, sino para Israel. Dios pasa a lidiar a Israel, Dios pasa a lidiar con Israel espiritualmente cuando aparezca Moisés y Elías. Y Moisés y Elías es el mismo Cristo, como dice Pablo en 2 de Corintios, ¿verdad?, 3:12 al 17. Dice Pablo ahí que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto y que el velo les será quitado por Cristo. Específicamente en el verso 13 y 14 dice ahí Pablo: y el velo les será quitado por Cristo. Entonces Cristo viene velado en 2 profetas, en Moisés y Elías, para quitar el velo a los 144,000 de Apocalipsis 7, de los 144,000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Entonces, la piedra de corona, ¿verdad?, es el mismo Señor Jesucristo. Lo podemos ver en el Salmo 118, en Mateo, ¿verdad? En mucha escritura aparece la piedra de corona, pero Salmo 118, ¿verdad? Lo que está diciendo, Salmo 118, verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es cosa maravillosa para los que lo puedan ver. Dice: este es el día en que hizo Jehová, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Dice: nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces ahí está, ¿verdad?, que esta piedra es el mismo Señor Jesucristo. ¿Ves? Dice el verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Aparece en Lucas 20:17, en Hechos 4:11, en 1 de Pedro 2:7. Ahí está la piedra que muchos tropiezan, como dice en 1 de Pedro 2:8, ¿verdad?, que muchos tropiezan en esta piedra porque no pueden ver que el Señor desciende en 1963, se deja fotografiar para un pueblo con percepción profética, para traer los misterios. Por eso el hermano Braja dice en la mensaje de la fiesta de la trompeta, página 7, creo que está en el párrafo 43, dice que cuando Dios le mostró los 7 sellos, la Biblia se le hizo un libro nuevo porque era para un pueblo con percepción profética. Pues Dios empieza a las profundidades en 1963, es cuando se cumple, así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. El mensaje del hermano Braja, las profundidades, empieza en 1963 a través de los 7 sellos, Dios revelando todos los misterios, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Otra pregunta sería: ¿quién será el pueblo que se irá en el rapto? El
pueblo que se va en el rapto es el pueblo que está viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que Dios está haciendo en la escena, como el que está viendo el séptimo sello, que está viendo que la edad de la Odisea terminó, el que está viendo la piedra de corona, ¿verdad? Son misterios que solamente los que se van en el rapto lo pueden ver. El resto no lo va a poder ver y en el rapto se anota todo el mundo, pero el Señor dice en San Juan 14:3, dice, me tomaré a mí mismo. Dios se va a tomar a sí mismo porque Dios ha enviado 7 mensajeros y todos los que escucharon a los 7 mensajeros, ¿verdad? Todos los que escucharon a los 7 mensajeros, Dios lo va a tomar a sí mismo. 1 Tesalonicenses 4 dice, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, los muertos en las edades resucitarán primero. Luego nosotros lo que queremos seremos transformados. ¿Ves? Ahí está, ¿verdad? Todo el que oyó a Pablo oyó al Señor, a Linneo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley y al hermano Branham. ¿Ves? En San Juan 6:29 dice, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Dios ha enviado un profeta para que un pueblo se vaya en el rapto. Entonces todos los mensajeros están en el rapto. Ellos se van en el rapto, ¿no? Que es arrebatamiento. La palabra rapto en sí no aparece en la Biblia, pero sí aparece arrebatamiento, van a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque Dios habló del primer mensajero y el último mensajero hablan del rapto, ¿no? Y así predicó el hermano Branham un mensaje, el rapto. Entonces, han visto, el hermano Branham dice, han visto 3 raptos, ¿no? No, Elías, y han visto 4 raptos, dice el hermano Branham, no, Elías, el Señor Jesucristo y los santos del Antiguo Testamento. Entonces vemos que ahí en Génesis 5:24 está el rapto de Noé, vemos el rapto de Elías en Segunda de Reyes 2:12 al 15, vemos el segundo rapto, ¿verdad? El tercer rapto, nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:10, ahí está el tercer rapto, ¿verdad? Y el cuarto rapto, Mateo 27:51, los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se abrieron los sepulcros y salieron. Ahí está el cuarto rapto. El quinto rapto es 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que quedemos. Ese es el quinto rapto. Y el sexto rapto es Apocalipsis 11:11. Vemos, y Elías son muertos y los 144,000, pero ambos resucitan y se van en el rapto. Hay 3 raptos en el Antiguo Testamento y 3 raptos en el Nuevo Testamento, ¿ves? Porque Jesús es la primicia del Antiguo Testamento, ¿ves? Y después los santos del Antiguo Testamento ya van 4 raptos, faltan 2 raptos por cumplirse, que es el rapto de la novia, el quinto rapto, la gracia, ¿ves? El quinto rapto, la gracia de Dios, y entre Moisés y Elías entra la gracia también en Israel, porque es la quinta vez que Dios envía a Elías, ¿verdad? La quinta vez sobre la tierra, es el número de gracia también para Israel. Y es el sexto rapto para Israel. Para el sexto rapto lo hacen Moisés y Elías, los 144,000. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, mostrando lo que es la piedra de corona, ¿no? ¿Quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que se van en el rapto? Bueno, eso va entrelazado y paralelo con lo mismo, con la piedra de corona, porque si no podemos ver que el Señor ha descendido, tampoco podemos ver que nos vamos, porque una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que entender en la novia es que ya, Señor, no podemos andar como los religiosos. Cristo viene pronto, no, Cristo está aquí. ¿Ves? Cristo es lo que va a levantar a su pueblo, a sus hijos. Cristo está aquí en forma de la palabra. Cristo está aquí, Cristo vino en forma de un profeta, ¿verdad? Pero ahora Cristo está aquí en forma de la palabra. Cristo está aquí en el ministerio quíntuple. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Cristo está en un cuerpo místico, como dice Pablo en Efesios 4:12 y Efesios 4:16, ¿verdad? Ahí está Cristo, y Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablando lo que es el rapto. El rapto es único y exclusivamente para los elegidos de Dios. En Efesios 1:3, en Efesios 1:4 dice Pablo, y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Entonces el rapto es único y exclusivamente para los elegidos de Dios, para la novia de Cristo. Esos son los que se van en el rapto. Amén, amén. Otra pregunta sería, ¿muchos de este mensaje pasarán por la gran tribulación? Ese es correcto, los que no puedan ver, las vírgenes faltan. Mateo 25, ¿verdad? Habían 10 vírgenes, 5 prudentes, la prudente la novia.
La novia está viendo el séptimo sello, la novia está viendo que la de la Odisea terminó, la novia está viendo la piedra de corona, la novia está viendo el mensaje de adopción, la novia está viendo todas las profundidades que Dios está haciendo en la escena. Y los que no están viendo, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en la escena van a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? El remanente se queda, dijo el hermano Abraham, la Virgen de Falto pasa por la gran tribulación, que viene siendo lo mismo. Y vemos que también muchos de los que van a pasar por la, muchos se van a ir al infierno porque blasfemaron contra el mensaje. Y muchos son manufacturados e incrédulos. Por eso el hermano Abraham predicó las tres clases creyentes. Las tres clases creyentes, ¿verdad?, están en el mensaje, y el manufacturado, ese se va para el infierno, y el incrédulo también, ¿ves? Y los hijos de Dios que no pudieron ver, ¿verdad?, porque están unos predestinados para irse en el rapto y otros predestinados para pasar por la gran tribulación, porque no pueden ver lo que Dios está haciendo en el Señor. Entonces el castigo de ellos es que Dios los pasa por la purga, que Dios está purgando. Cuando aparece Moisés y Elías en Israel, Dios purga a las vírgenes falsas, Dios purga a los 144.000 y está purgando la tierra. ¿Ve? Ese es lo que pasan por la gran tribulación, por no poder ver, no se interesaron en el mensaje, no se interesaron por el aceite aquí es el Espíritu Santo. Ya cuando ellas vengan a preguntar, porque es la iglesia es un cuerpo místico, un cuerpo compuesto de femenino y masculino, cuerpo místico. ¿Ves? Cuando ellos vengan a preguntar, las vírgenes fatuas, cuando vengan a preguntar, ya es tarde, porque ellos van a empezar a preguntar, mira, y cómo explíquenos eso de la piedra de corona, explíquenos cómo es eso del séptimo sello, explíquenos, ahora sí queremos saber cómo es que es eso que la de la Odisea terminó, explíquenos, van a estar interesados, pero ya es tarde, porque la novia le va a decir, vayan por aceite, ¿entiendes? Porque ya la novia tiene el aceite y la novia se va, pues el aceite es el Espíritu Santo, el simbolismo del Espíritu Santo. Salmo 23:5, el rey David dice, mi copa está rebosando. O sea que tenemos que estar rebosados, llenos del Espíritu Santo, ¿eh? Porque el Espíritu Santo, en San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces ellos tienen parte de la verdad, pero no tienen la verdad, y por eso pasan por la gran tribulación, que son purgados, dijo el profeta. ¿Por qué? Porque no se interesaron. Entonces las vírgenes faltas se van a interesar y van a despertar ya cuando sean tarde, pues van a ir por el aceite, pero ya la novia tiene el aceite, porque el aceite, el vino y el aceite, dice el profeta, andan juntos, que el vino es estimulación, ¿verdad? Y el vino es estimulación para que nosotros podamos ver espiritualmente, ¿ves? Y ellos se van a interesar, pero ya va a ser tarde, y el castigo es pasar por la gran tribulación. No ignorando, ¿no?, que el manufacturado y el incrédulo se van a ir al infierno. Entonces tenemos que estar ciertos de Dios que es así, ¿no? Entonces si hay hijos de Dios que no se interesaron, y como no estuvieron interesados, ¿verdad?, el castigo, dijo el hermano Abraham, es pasar por la gran tribulación. Correcto. ¿Con qué propósito envía Dios los 7 mensajeros? Los 7 mensajeros son etapas, ¿verdad? Y de parte de los 7 mensajeros vieron 2 que fueron profetas, que fue el apóstol Pablo y fue el hermano Abraham. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Los demás fueron reformadores. Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, ¿ve? Ellos fueron reformadores, ¿ve? Entonces los mensajeros a veces sí me quedaba la unción de ese mensaje, como el caso de Pablo, se fue Pablo, pero quedó la unción de León. Se cumple el tiempo, ¿verdad? Y viene la unción del becerro, que fue Colombo. Se fue Colombo, pero queda la unción del becerro en el ministerio quinto, que siempre había un ministerio quinto. En Efesios 4:11 decidió el mismo Dios constituyó un apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es el mismo Dios en cada uno de los mensajeros, y ese mensaje seguía corriendo a través del ministerio quinto. Se fue el hermano, se fue Colombo, ¿verdad?, que da la unción, pero en el ministerio quinto. Pero se va Martín Lutero, la unción del hombre, pero queda la unción en el ministerio quinto. Si nosotros sacamos fecha, un hombre no dura más de 100 años, ¿no? Y vivieron edad de Efesios de 53 a 170, duró 100 y pico de años, ¿no? Decidimos de 170 al 312, 100 y pico de años, ¿no? Si leemos de 312 al 606, 300 años. Era la unción la que continuaba. Por eso que Dios empieza las edades con un mensajero singular, un mensajero singular, pero en Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya es el Espíritu en el ministerio quíntuple con el mismo mensaje del mensajero, ¿no? Con el mismo mensaje del mensajero, y hombres fieles, instruidos por la Biblia, ¿ve? Van a seguir la enseñanza de Pablo, de Irineo, de Martín, de Colombo a su debido tiempo.
de Lutero, de Wesley y del hermano Branham. Se va ese mensajero, pero esa unción pasa al ministerio quinto. Por eso el mensajero predica, ¿ves? Pero después que se va ese mensajero quedan apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. El ministerio quinto continúa, no en su plenitud como lo tuvo el hermano William Mario Branham, el apóstol Pablo, ¿no? Porque los demás fueron reformadores. A su debido tiempo, ¿verdad? Dios vuelve a restaurar todo a través de un profeta, porque aún Lutero predicaba la palabra Trinidad, Wesley, pero ese fue el mensaje de ellos. Aún los pentecostales hasta el día de hoy aún predican la palabra Trinidad, pero ese fue el mensaje para ellos, ¿no? A su debido tiempo. El Espíritu los deja. Todavía los pentecostales dicen que están yendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu los deja. En 1963 termina de algo, ahí el Espíritu sale de la organización o del sistema pentecostal. Ahorita está pobre, ciego y desnudo y no lo saben, como dice Apocalipsis 3:17. Y el hermano Branham se le da de lo dice a la organización pentecostal. No es el mundo, no es el cosmos, es la organización pentecostal. En muchos mensajes lo dice el hermano. ¿Con qué propósito envió Dios a un profeta a la tierra? Bueno, Dios envió un profeta, por profeta una bendición, ¿verdad? En Mateo 10:41 dice que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Entonces nosotros hemos recibido la bendición de Dios porque que recibe un profeta, y volvemos a citar San Juan 6:29. Jesús le dijo, ¿verdad? La obra de Dios es que crean en el que Dios envió. Dios envió un profeta para que un pueblo crezca, avance espiritualmente, ¿no? Y esa es la bendición más grande que podemos tener, porque es la palabra más segura, como dice en segunda de Pedro 1:19, dice que tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, ¿ves? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es la bendición más grande cuando podemos entender, ver que Dios ha enviado un profeta y que está conforme a las Escrituras. Por eso en Gálatas 1:8, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Entonces la bendición de Dios es aceptar un profeta, y rechazar un profeta es tomar la maldición. Entonces Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Aceptando a un profeta aceptamos la bendición, rechazando a un profeta aceptamos la maldición. Noé fue un profeta, ¿verdad? En Génesis 6 a Génesis 9, y el mundo lo rechazó, y el mundo aceptó la maldición. Si el mundo ha aceptado la prédica de Noé, si han aceptado entrar el arca, Dios no destruye al mundo, pero el mundo fue destruido porque Dios envió un profeta, envió a Noé y nadie le creyó a Noé. Nada más 8 personas fueron salvas, ¿verdad? Y así está el mundo, porque en Lucas 17:26 dice que estamos otra vez como en los tiempos donde Dios envió un profeta, la mayoría no le creyó. Pero por eso que viene, aquel mundo se acabó en agua, este se va a acabar en candela. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. Y segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para el fuego. Y aún la ONU dice que el calentamiento global es irreversible. Ya han estudiado y el mundo cada día se calienta más. Y este mundo se va a acabar en candela. No estamos diciendo que un país, una nación, 2 naciones se pueden acabar en agua, pero estamos hablando del mundo, el mundo del globo terráqueo. ¿Ve? Entonces este mundo se va a acabar en candela. Ya los mismos científicos dicen que las montañas de hielo más grandes del mundo se están derritiendo. Y vemos cómo cada día más calienta el sol. ¿Ve? Isaías dice que el sol calentará 7 veces más de lo normal. Entonces ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios envió un profeta, es para que el mundo sea salvo, pero siempre los profetas fueron rechazados y fueron muertos. Desde allá, ¿verdad? Vemos ahí cómo los profetas los mataban, mataron al profeta Isaías, fue aserrado. Elías, Isabel buscó para matarlo, a Juan el Bautista le arrancaron la cabeza. Y así podemos ver mucho por la Biblia que los profetas fueron odiados, ¿verdad? Y fueron aborrecidos, ¿eh? Y fueron matados, igual que los apóstoles, igual que nuestro Señor Jesucristo, igual que los 7 mensajeros, igualito que la novia va a ser aborrecida. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el mundo odia y aborrece lo que es espiritual, lo que son los hijos de Dios, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo son aborrecidos. ¿Ve? Aún en la fila del mensaje somos excomulgados, somos etiquetados, aún de los que no son espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre natural aborrece al hombre espiritual. Entonces tiene que ser Dios, pero la bendición más grande que Dios ha enviado un profeta para nosotros gentiles en el tiempo del fin. Un verdadero profeta vindicado. Vindicado es que está conforme a la palabra de Dios. Hoy han salido millones de profetas, pero son profetas falsos.
profetizando y dándole orden a Dios. Dice, yo declaro, yo decreto, yo digo. El hombre no le puede dar orden a Dios. En Romanos capítulo 3, verso 4, Pablo dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, más no darle orden a Dios. Vemos miles y millones de profetas hoy declarando, dictando, este presidente se muere, esta nación se hunde, yo digo, yo declaro, profetas falsos porque no se cumplen. ¿Ves? Y de parte de eso son anticristos porque van en contra de la Biblia. Ponen mujeres pastoras, no hablan de la santidad, lo que hablan es puro de prosperidad, de dinero, son profetas falsos, ¿ves? Van en contra de la palabra de Dios. Por eso en primera epístola de San Juan, ¿verdad? 4:1 dice probar los espíritus. ¿Por dónde vamos a probar los espíritus? Por la palabra. ¿Ves? El espíritu no prueba la palabra prueba el espíritu. Así como en lo natural hay un detector de mentiras, en lo espiritual también hay un detector de mentiras. Y el detector de mentiras en lo espiritual es la palabra. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea que el libro más antiguo es el libro más nuevo. Cada día amanece más vigente que el internet, que el WhatsApp, que Facebook, que YouTube, que Instagram, que cualquier panorama o periódico o libro o revista en el mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Aún los científicos, ¿verdad? Dicen que por lo menos Mateo 24:22 dice, si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Entonces el día los científicos dicen que el día no tiene 24 horas, tiene 16 horas, o sea, metiendo el día diurno y el día nocturno. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Vemos guerra, Mateo 24, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Vemos enfermedades por todas partes del mundo, por todas diferentes del mundo vemos enfermedades. Vemos el calentamiento global, cada día vemos como Lucas 17, 26, como en los tiempos nuevos. El mundo está en las condiciones de los tiempos nuevos. Que había en los tiempos nuevos la ciencia súper avanzada, que había en los tiempos nuevos incredulidad por todas. Aun cuando muchas personas dicen ser cristianas, son más incrédulos que un ateo. No creen la palabra de Dios. Dicen que la creen, pero van en contra de la palabra de Dios. Dicen Dios se equivocó, Dios dice esto, no es malo que la mujer se corte el cabello, no es malo que la mujer se pinte, no es malo que la mujer sea pastora, apóstol, profeta, evangelista. Todo puede ser muy pulido, puede ser el hombre más famoso, puede tener muchos miembros en la iglesia, pero si va en contra de la Biblia es un falso profeta. ¿Ve? Y un profeta, ¿verdad? Es un predicador. Un profeta es un predicador, porque uno dice, ¿dónde están los falsos profetas? Un profeta es un predicador, está profetizando, está predicando. Si habla conforme a la palabra de Dios, es un verdadero profeta. Y si habla en contra de la palabra de Dios, es un falso profeta. Entonces de eso hay ahorita millones y millones dándole orden a Dios, declarando, yo digo, yo decreto, yo... ¿Ven? Son falsos profetas. Claro, el profeta, el falso profeta y el cabeza de los falsos profetas es el Papa. Apocalipsis 13, ¿verdad? Dice que salía de la boca del falso profeta. Ve, vamos a leerlo para que lo entendamos mejor. Creo que está en Apocalipsis 13. Apocalipsis 16:13. Apocalipsis 16:13. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos en manera de rayo. Entonces aquí el falso profeta es el Papa, ¿no? Y después del Papa vienen muchos falsos profetas. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera que la Iglesia Católica la madre, metodista, bautista, pentecostal, del mundo, luterano, testigo de Jehová, mormón, y etcétera, 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 puerta del cielo, cuadrangular, nazareno y así, pues, ahí está la madre. En una iglesia siempre representa una mujer, ¿verdad? Y esa madre porque tiene hijas, pues. Estas hijas hacen lo mismo que la Iglesia Católica. Vemos un solo papa, pero en realidad hay muchos papas. Aún en el mensaje hay un poco de papas también. Se han denominado como hombres, se han desviado de lo que Dios trabaja a través de un verdadero profeta, se han desviado de la palabra. ¿Ve? Y eso es lo que Dios nos manda siempre, a volver a la palabra, a volver al principio, ¿ve? Al origen, ¿ve? A volver como fue el apóstol Pablo, como un hombre fiel a las escrituras, y como lo fue el hermano Brás y como lo fueron los 7 mensajeros, que ellos tuvieron su luz, por eso que ellos predicaron hasta cierto punto, porque ellos no pudieron ver lo que vio Pablo y no pudieron ver lo que vio el hermano Brás.
¿Por qué? Porque eso era para ellos. Y Dios a su debido tiempo trajo un alimento a cada uno de los mensajeros, trajo un alimento. ¿Ve? Y muchos de ellos predicaron todavía la palabra Trinidad y eso era permitido por Dios porque esa era la luz que Dios le dio a cada uno de los mensajes. Pero hoy Dios ha derramado la plenitud de la luz, ¿verdad? Y Dios ha traído un profeta para desnudar todas las cosas, espiritualmente, como dicen en Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Dios sabe todas las cosas. Amén, así es. Si el novio está en la escena, también tiene que estar la novia. Sí, correcto. En 1963 desciende el novio porque la novia está aquí, el cuerpo místico. Como Apocalipsis 19:7 dice: gocemos y alegremos porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha aparejado. En 1963 se deja fotografiar el novio para decirle a la novia que está aquí. En lo natural, cuando alguien envía una foto, ¿verdad?, por el Facebook, por el WhatsApp, por el teléfono, que ahorita el avance, ¿verdad?, ha avanzado científicamente, ¿ve? Y esa persona se muestra en una foto, así es el novio. Claro, sabemos que el Facebook, el YouTube, ¿verdad?, todo eso es, le llaman red de mentira, ¿no?, porque es mala mentira que se ve que la verdad, ¿no? Pero este novio se deja fotografiar para que la novia vea que él está en escena, ¿no? Espiritualmente él está aquí en escena y está en la forma de la palabra. Y aceptando la palabra aceptamos el novio, porque el novio es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces el novio está en escena, la novia también está en escena. Porque si el novio viene a buscar a una novia. Es decir, él se presente porque está la novia en escena. Entonces muchos hermanos no creen que el Señor haya venido, que haya descendido, y andan como los religiosos. Cristo viene pronto, no, la piedra de corona no ha descendido, descender es bajar. ¿Ve? Y el Señor desciende en 1963 para un pueblo con percepción profética, y Él está en escena porque Él dice: me tomaré a mí mismo. O sea, Juan 14:3. Él va a tomar la palabra y la novia la palabra. Por eso el hermano Braga decía: cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. Amén. Otra pregunta sería: ¿por qué se menciona para el tiempo del fin la palabra novia y los mensajeros anteriores no lo mencionaron? Porque no era para ellos, pues ellos fueron reformadores. Pero si vemos, ¿verdad?, Pablo sí mencionó la novia, y Pablo dice que en 2 de Corintios 11:1 dice Pablo: toleramos un poco de locura, porque para el hombre natural esto es locura, ¿no? El verso 3 dice Pablo, 11:3, 2 de Corintios 11:3, Pablo dice: pero temo que como la serpiente engañó a Eva. Pablo está asociando la palabra ahí, ¿verdad?, que temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean engañados. Y en Efesios 5:23 Pablo habla del matrimonio, ¿no? Aun cuando Pablo no se casó nunca, Pablo habló del matrimonio, que las mujeres, el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la mujer respeta a su marido. ¿Ve? Pablo da una enseñanza, ¿verdad?, que muchos hermanos también están errados, que dicen que un pastor tiene que tener su esposa, ¿no? Pero excomulgan a Pablo y lo critican porque Pablo fue, hermano Raja dice que Pablo duró un tiempo de pastor en Éfeso, ¿verdad?, en la iglesia de Éfeso, y Pablo no se casó, Pablo nunca se casó. Pablo tuvo el don de continencia, ¿no? Pero a veces hay hermanos que dicen: no, un pastor obligado tiene que estar casado. Ay, ¿cómo hacen con Pablo? Pablo nunca se casó. Excomulga el primer mensajero, ¿eh? El último mensajero sí se casó 2 veces, que fue el hermano Brad, tuvo su primera esposa y le murió, ¿verdad? Y Dios le dijo que se casara, porque aun cuando él dijo que no se volvería a casar más por el amor que le tenía a su primera esposa, Dios le dijo que se volviera a casar, y se casó con la hermana Amenda, y también tuvo hijos, ¿no? Él tuvo 2 hijos, de los cuales murió Charo, y hijo de Billy Paul, queda vivo, ¿verdad? Y el hermano Braja fue el padre y la madre para Billy Paul, el hermano Billy Paul. Pero él después tuvo 12 Brajas, y tuvo a Rebeca y a Sara, ¿verdad? Y entonces eso también testificaba de la profundidad de Dios, pues Dios hay ahí un misterio con estas 2 esposas. ¿Ves? Que el hermano Braja, cuando llega al cristianismo, no era él con la primera esposa, que fue Ope, ¿verdad?, y no tuvo muchas profundidades espirituales, pero con Menda sí conoció muchas cosas profundas. Y así era Dios, ¿verdad?, mostrando a través de un profeta
Y bueno, el primer mensajero no se casó, pero el último mensajero sí se casó porque Cristo venía a casarse, y eso testificaba que Cristo venía por una novia, ¿ves? Y que él iba a mostrar profundidades a esa novia, ¿ves? A esa novia, ¿verdad? Y era Dios en escena, y toda la vida de hermano Branham fue testificando también lo espiritual, y un matrimonio desde Génesis hasta Apocalipsis es figura del matrimonio, y por eso Pablo, ¿verdad? Aun cuando no se casó, él habló del matrimonio y habló muy bien, porque Pablo habla ahí de Cristo y la iglesia, y muchos hermanos dicen, no, que el pastor tiene que estar casado, que tiene que tener una esposa, pero ¿cómo hacían con Pablo? ¿Comulgan a Pablo entonces porque Pablo no se casó y fue pastor? ¿Qué tiempo? No, bueno, el hermano Branham no especifica qué tiempo duró Pablo de pastor, pero fue pastor en la iglesia de Efesios. Y Pablo le enseñó profundidad en la iglesia de Efesios, que es la original. Los corintios fueron canales, los gálatas fueron religiosos, se desviaron, fueron legalistas. Entonces aquí en Efesios 5:23 dice ahí, ¿verdad? Que Pablo dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La casada esté sujeta a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Dice, marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y dice a sí mismo, y las mujeres respeten a su marido. Entonces Pablo aquí, ¿verdad? Y en muchas partes aquí de los versículos habla en Colosenses 3:16, habla en Colosenses 3:19 de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Colosenses 3:20, así pues Pablo nunca se casó. Entonces muchos hermanos dicen, no, que si un ministro no está casado no puede ser pastor, pero la Biblia no dice eso. El hermano Branham dice que Pablo fue pastor, nunca tenía el don de continencia. No, eso no lo puede hacer todo el mundo, porque la iglesia católica, los curas, ¿verdad? Los obispos, cardenales, los obispos, se han vuelto una iglesia, se ha hecho guarida de demonios, de ratas, como dice el hermano Branham, no son ratas, dice el hermano Branham. Se han hecho porque ellos no tienen el don de continencia, y lo que hacen es, unos son pedófilos, otros son homosexuales, otros son gays, otros son lesbianismo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos prohíben, pero eso, el hombre nace con eso. Pablo nació con el don de continencia y le sirvió mejor al Señor. ¿Ves? Entonces el último profeta que Dios envió se casó, porque Dios se viene a casar también con su esposa, ¿ves? Espiritualmente. Apocalipsis 19:7 dice, gocemos y alegremos, porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua del mundo. Ver es entender. En todas las edades dice, el que tengo oído oye, el que tengo oído oye, el que tengo oído oye, el que tengo oído oye. Oídos espirituales, eran los que iban a escuchar los 7 mensajes. Y Apocalipsis 3:22 dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la gente. Oír es entender. Y en Ausello, ver es entender espiritualmente, ver lo que Dios está haciendo en el ser. ¿Ve? Y es la gracia de Dios, porque de eso en Mateo 11:25-26 él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeño. Entonces es la manada pequeña. Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. O sea que es la gracia y la misericordia de Dios con la novia. Amén. Otra pregunta sería, ¿es necesario oír la cita, como dicen muchos, o el propósito de Dios para el tiempo del fin es el ministerio quinto? El ministerio quíntuple es el propósito de Dios para el tiempo del fin. Lo dijo el primer mensajero, lo dice el último mensajero, el hermano Branham, ¿verdad? Que Dios ha utilizado el ministerio quíntuple. Y hombres instruidos, lo dicen las edades, dice hombres instruidos fieles por Dios predicarán ese mensaje, porque el hermano Branham predicó de la Biblia. Ya cuando un hombre predica la palabra de Dios pura, ¿verdad? Conforme al apóstol Pablo y conforme al mensaje que trajo el hermano Branham, ¿ve? Ya ese hombre está lleno del mensaje que Dios ha traído, porque el hermano Branham predicó de la Biblia. El hermano Branham no predicó credo, dogma, ¿ve? No se unió a los pentecostales, no se unió a los metodistas, no se unió a los luteranos, no. El hermano Branham trajo de la palabra, restauración de la palabra, ¿ve? Por eso cuando el hermano Branham pasa más allá de la cortina del tiempo, él dice, si lo de Pablo pasa, lo mío pasa porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Jamás el hermano Branham iba a predicar en contra del ministerio quinto. Un profeta no va en contra de otro profeta. O sea, un profeta genuino, un verdadero profeta, jamás va a ir en contra de otro profeta, ¿no? Porque ellos son profetas y un profeta no va a contradecir a otro profeta. Por eso el hermano Branham dice que cuando él pasa más allá de la cortina del tiempo, el hermano Branham habla del ministerio quinto. Muchos mensajes el hermano Branham dice, no solamente las edades, muchos mensajes dicen que Dios usará para el tiempo del fin el ministerio quinto. ¿Ves? Y no es que no estamos en contra de la cita, no. ¿Ves? Nosotros escuchamos el pan diario, que pone la cita del pan diario, ¿verdad? Que es en audio que lo colocan, ¿no? Pero también estamos, si es en play, como dicen los hermanos, tenemos que eliminar los libros, ¿no? Las 7 edades, los 7 sellos. Tenemos que eliminar la Biblia porque la Biblia está en letra, también está en audio, en autoridad, ¿verdad? El único profeta que trajo audio para el tiempo del fin, que trajo cinta, como dice Daniel 12:10, ¿verdad? Daniel 12:4, Daniel 12:4 dice, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. Entonces el único profeta que trajo, tampoco es que trajo audio, ¿no? El hermano Branham empezó con citas porque Dios va caminando con la ciencia, eso lo dijo el mismo hermano William Mario Branham, dice el vehículo, hablando del medio de transporte, el vehículo más veloz en 1520 era el caballo, todo el mundo quería tener un caballo. 1520, ¿verdad? Cuando Lutero representó el caballo, el hombre natural del caballo, ¿ves? Pero Dios no, el hombre natural no se queda ahí, vino Henry Ford testificando a Juan Wesley y trajo el vehículo, ¿ves? Y Dios trajo a Juan Wesley predicando santidad. Lutero predicó justificación, Wesley predicó santidad. El hombre natural no se quedó en el vehículo, ¿verdad? Vienen los hermanos Brice, sacan avión representando el avivamiento pentecostal en la calle Susa, ¿ves? Y ahí sale el hermano Gojo, el hermano Branham lo menciona mucho, y William Sanyo también, que fue líder de los pentecostales, lleno del Espíritu Santo, los genuinos y verdaderos pentecostales. No estos pentecostales que están ahorita en la actualidad, que están peor que la Iglesia Católica. Estamos hablando de los genuinos, llenos del Espíritu Santo en la calle Susa en 1906, ahí sale William Sanyo, ahí sale un hermano que menciona el hermano Gojo, que menciona al hermano William Mario Branham, muy amigo íntimo del hermano Branham, ¿verdad? Y ellos representaron el avión, pero y el hermano Branham dice, ya el hombre viaja más allá, ya sale de la atmósfera de las aviones, ya tenemos el astronauta. Ya los países como Rusia, China, Japón, Estados Unidos, Israel, ya verán otros países que ya tienen científicos en la luna, y cómo ha avanzado el hombre natural, ¿ves? En medio de transporte, ¿no? Es un transporte de transportación, porque el caballo transportaba, el vehículo hasta el día de hoy transporta, el avión transporta, pero el hombre ha pasado más allá de la atmósfera, porque para viajar a la luna tienen que ponerse trajes especiales, ¿ves? Y esto testifica el mensaje para el tiempo del fin. Por eso el hermano Branham, palabra para la novia, dice, la novia es especial, dice el hermano Branham, ¿no? La novia es especial,
porque la novia se está vistiendo con justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos estas tres etapas, ¿ves? Pero viene la cuarta etapa, que es la palabra, y ahí es donde está la novia, ¿ves? La cuarta etapa es donde está la novia, la cuarta luz, y es la cuarta unción, porque es la unción del águila, y águila volando, el águila representa el astronauta, ¿ves? El águila se remonta donde ninguna ave se puede remontar, ¿no? Y así está la novia, pues. La novia está por encima de los luteranos, por encima de Wesley, ¿no? Porque es otro mensaje, un avance espiritualmente, no lo hicimos en soberbia ni nada por el estilo, sino el avance que Dios ha traído. La novia está por encima de los pentecostales espiritualmente. Dios ha traído un mensaje, y este mensaje Dios la llamó la edad del astronauta. Estamos en lugares, en Efesios 1:3, el primer mensajero del apóstol Pablo dice, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces es un avance espiritualmente jamás ha visto, ¿verdad? Es un avance, una plenitud de la palabra, de la luz, de la luz espiritual que Dios ha traído para el tiempo del fin, ¿verdad? Como dice en Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz. Luz es revelación. San Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Él es la vida. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el pan de vida. San Juan 6:48, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Él es el agua de vida. San Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así como el hombre, Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca espiritualmente. Estamos llegando al final, dándole gracias a Dios, al Padre Celestial, por habernos permitido este día llevar este programa, gracias a Él, porque sin Él nada somos, y Él es el que nos permite estar en este momento, en esta hora, llevando esta luz que Dios está mostrando a un pueblo que Dios ha escogido para dárselo, y vamos a estar pasando el Pastor Melvin, que nos estará despidiendo y invitándonos para el próximo programa. Dios lo bendiga. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Que sea Dios lidiando con la novia, porque nosotros simplemente y llanamente somos un instrumento en las manos de Dios. Esperemos que nosotros podamos ayudar al cuerpo místico, a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Amén.